El día de ayer se dio a conocer una noticia que estremeció al mundo. El mismo Papa Francisco pidió a toda la cristiandad que se elevaran plegarias por el Papa emérito Benedicto XVI, quien ya se encontraba en un estado crítico de salud a sus 95 años. Y ya no se habla de orar para que pronto se restablezca y recupere su salud, no, más bien ya se habla del momento final. Se habla de que el Señor le dé fortaleza y lo sostenga en este momento final. Ya las noticias y los comentarios que provienen de sus cercanos colaboradores, de quienes conocen la situación, es de que ya se está lentamente apagando, de forma lenta y serena. Está llegando al final de la carrera, está llegando a la meta de todo cristiano. No está preparándose, según sus mismas palabras, a un final, sino a un encuentro con aquel en quien siempre creyó, a quien amó, a quien sirvió, a quien entregó su vida. Y bueno, parece una coincidencia, ahora que estaba reflexionando sobre el final del año, un año que pues siempre en estos días finales nos hace pensar que es un año que ya le restamos al tiempo que nos fue dado sobre la tierra y que nos debe hacer pensar a nosotros también sobre nuestro propio final. Y hoy que en el Evangelio vemos ese pasaje donde María y José llevan al niño Jesús a presentar al templo y ahí aparece un personaje, un venerable anciano, Simeón, que toda su vida aguardó ver la redención de Israel anunciada por los profetas y que al final de su vida alcanzó a ver cumplida esa promesa, pues el Espíritu Santo le hizo saber que en ese niño estaba el Mesías esperado. Es entonces que lo toma en brazos y eleva ese cántico que la iglesia ha llamado el Nunc Dimittis. Ahora, Señor, ya puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Estoy seguro que esas palabras serán las que estén resonando en el corazón de este gran hombre, el Papa emérito Benedicto XVI, de origen alemán, bautizado con el nombre de Joseph Ratzinger, que, bueno, tuvo una vida tan larga, pero tan extraordinaria. Nos da tristeza el saber cómo se encuentra ahora, a quienes lo admiramos mucho, pero también nos inspira de veras que una buena muerte se prepara con una vida grandiosa, una vida fecunda. Algunos datos de su vida: sabemos que de joven fue soldado, también estuvo prisionero a causa de la guerra, pero él, manteniéndose firme en su fe, se ordenó sacerdote, fue también obispo, cardenal, fue prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, dado que era un brillante teólogo, un hombre de una inteligencia a la altura de los grandes intelectuales del mundo. Dominaba por lo menos 9 idiomas. Él escribió decenas de libros y sin duda dejó un legado enorme a la teología, al pensamiento moderno. Y cuando fallece en el año 2005 el gran Juan Pablo II, él es quien asume esa responsabilidad justo cuando él ya pensaba retirarse, y por 9 años más o menos guió a la iglesia con mano firme, tomando cartas en el asunto en cosas tan escabrosas como los abusos sexuales dentro de la iglesia. Y sorpresivamente, en el año 2013, después de siglos de que no sucedía esto, anunció su abdicación, su retiro. Con esto nos enseñó que nadie más que Dios es indispensable y que también una prueba de fidelidad es saber retirarse a tiempo. No solamente decir sí cuando es necesario cumplir una misión, también saber cuándo se debe terminar y dejarle paso a otro. Desde entonces ha estado retirado en una vida oculta, de silencio, de oración, y ahora él mismo es consciente de que es un peregrino que está en la etapa final. Él varias veces ha dicho, incluso en una carta de febrero de este año, dice que él está preparándose al encuentro con aquel que será su justo juez, pero además su abogado,
porque es el amigo que caminó junto a él, que conoció su fragilidad, sus debilidades, y sabe que puede confiar en él. Es quien le pone la mano en el hombro ante la impresión de la muerte, del juicio. Es quien le dice, soy yo, no temas. Y hoy, pensando también en el anciano Simeón al final de sus días, él solo alcanzó a ver el amanecer de la salvación. Solo pudo ver al Mesías recién nacido en brazos de María, pero eso le fue suficiente para decir, ya, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz. El Papa Benedicto, él también alcanzó a ver la iglesia que alcanzó a vislumbrar cuando era un joven profesor de teología, allá por 1968, cuando le hicieron una entrevista y le preguntaban, ¿usted cómo ve la iglesia del futuro? Él decía, yo veo una iglesia que será pequeña, pero mucho más purificada. Una iglesia a la que ya no se pertenecerá por tradición, sino solo por convicción. Ya no tendrá las masas aquellas de gente, ya no será una iglesia que tenga gran poder e influencia en la sociedad, ¿no? Será una comunidad pequeña, pero mucho más purificada, mucho más auténtica, una comunidad que hará brillar el Evangelio y a la que el mundo, totalmente materializado y olvidado de lo espiritual, volteará a ver como un signo de esperanza. Los signos de los tiempos nos indican que se avecinan esos tiempos que su santidad Benedicto ya alcanzó a ver y también puede decir como Simeón, ya puedes dejar ir en paz a tu siervo. Bueno, pues elevemos nuestras plegarias por él. No sabemos cuándo llegue ese desenlace, pero cuando suceda será algo glorioso, algo hermoso, porque depende de cómo vivas, será tu momento final, o será algo terrible, angustioso, o será una culminación sublime de una existencia que dejó una profunda huella, una enorme trascendencia. Bueno, también reflexiona sobre tu propio final, cómo quisieras llegar a ese momento. Y bueno, al año le faltan 3 días. ¿Qué es lo que te falta por hacer para poder despedir este 2022 y decir, ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo? ¿Qué te falta por hacer? ¿A quién te falta por llamar? ¿Qué te falta por perdonar? ¿Qué es lo último que podrías hacer para dejar ir en paz este año? Bueno, pues no tardes, porque el tiempo se viene tan rápido y así como a él 95 años se le pasaron como un suspiro, nosotros también nos encaminamos hacia allá. Y depende cómo vivamos ahora, el cómo estaremos en la hora de la agonía final. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.